Buenos días a todas. Gracias por venir a este webinario que hemos hecho desde que empezó la pandemia. Hemos tratado de hacer webinarios mensualmente para mantener a la audiencia conectada con el trabajo de los derechos humanos de las mujeres y la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Para el webinario de hoy estamos contando con la campaña G-Equal, que en español suena rarísimo, pero bueno, quiere decir la campaña de la igualdad. Y, y tenemos a María y a Ágata de Segil que van a trabajar, que van a explicarles todo lo que están haciendo sobre la campaña y también sobre lo importante para nosotros en el Instituto de Derechos Humanos de las Mujeres es la recomendación general en la que está trabajando el comité CEDAW en estos momentos sobre la representación paritaria o igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones. Entonces, vamos a tomar unos minutos para explicar quiénes son nuestras coorganizadoras, que son María y Ágata, y luego les voy a hablar un poquitito sobre qué son las recomendaciones generales, y ya pasamos, le doy la palabra a María para que les cuente de qué se trata y qué es SEGIL. Para los que no conocen, muchas de ustedes conocerán a SEGIL, que es una organización muy conocida en esta región del mundo, y si tenemos gente de otra región, pues que sepan que son muy conocidas en esta región. Y y también después de cuando termine lo que ellas presenten, podemos recibir algunos comentarios o preguntas, o si quieren saber más, le preguntan a María o a Ágata que quieren. Yo voy a estar presente, pero voy a quitar la cámara porque estoy con mucha alergia y estoy para poder toser tranquilamente. Entonces, primero que nada, pues voy a presentarles a Ágata y a María, y no me salen. ¿Dónde están? Que yo tenía. Espérense un momento. Aquí está. ¿Pero qué es esto? ¿Qué se me hizo? Sí. Bueno, María es abogada y defensora de derechos humanos del Uruguay, es la vicedirectora ejecutiva de SEGIL y directora de la campaña GICUAL, una campaña fundada en el 2015, de la cual les van a hablar las dos hoy. En SEGIL ha litigado varios casos sobre violaciones a los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referentes a casos de derechos humanos de las poblaciones indígenas, de las mujeres y de acceso a la justicia por crímenes de lesa humanidad en distintos países de América Latina. Ha trabajado como asesora al relator especial sobre tortura y también en la Universidad de Washington. Es graduada de la Universidad de Montevideo y tiene una maestría de la American University. Ágata es abogada por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es oficial de incidencia en la campaña GICUAL. Realizó una especialización en políticas públicas y justicia de género de Claxo. Además, es docente de Derechos Humanos y co-coordinadora en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente trabajó como abogada en la Dirección General de Políticas Públicas de Género y Ministerio Público Fiscal de la Nación de Argentina. Me perdí. ¿Dónde está esto? Se me perdió el video. Bueno, ¿me están oyendo? Sí. Sí, te oímos. Hola, gracias por la Bueno. presentación. Es que se me fue de la pantalla. Se me fue de la pantalla la cuestión. Bueno, y yo soy Alda Facio, la fundadora y directora académica del Instituto de Derechos Humanos de las Mujeres, que estuvo en la Universidad de Toronto, de Canadá, y ahora anda libre por el mundo. Pronto vamos a tener un curso en la Universidad de Oxford. Y hacemos estos webinarios para mantener la atención, o a apoyar a que se mantenga la atención sobre lo que hace el Comité CEDAW. En este webinario vamos a estar hablando
en parte sobre la recomendación en la que están trabajando actualmente el Comité CEDAW, como les decía, y las recomendaciones generales son todos los órganos de tratados, o sea, los comités que monitorean la, la, las diferentes convenciones de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pueden hacer recomendaciones generales. En algunos otros órganos se llaman comentarios generales o observaciones generales. En el caso del Comité CEDAW se llaman recomendaciones generales y son consideradas como interpretaciones autorizadas sobre el significado de las disposiciones de la CEDAW con respecto a los derechos de la mujer y las obligaciones que tienen los estados que han ratificado la CEDAW. El artículo 21 de la CEDAW faculta al Comité CEDAW para hacer sugerencias y recomendaciones generales. Así es que eso está en el mismo tratado. Y estas recomendaciones y a veces sugerencias se llaman, se basan en los informes que ha dado, que el Estado que el comité ha recibido de parte de los estados, pero también en los diálogos constructivos que hace el comité con los estados, y se basa también en temas que han salido y salido y salido muchas veces y que no, y que el comité se da cuenta que no tiene, los estados no tienen claro cuáles son sus obligaciones. Hasta el 2023, hasta junio del 2023, el comité ha adoptado 39 recomendaciones generales. La última fue en el 2022 sobre los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas. Estas recomendaciones, como les decía, abordan temas que el comité mismo siente que no hay claridad o que son temas nuevos que están surgiendo en el mundo y no estaban incluidos explícitamente en la convención, pero que tienen que ver con el goce de los derechos humanos de las mujeres. Las primeras recomendaciones generales, bueno, las recomendaciones generales ustedes todas las pueden encontrar en la página web del Comité CEDAW. Eh, yo siempre les digo a mis estudiantes que empiecen a leer desde la 19, porque en realidad es donde empieza a ser sustanciales las recomendaciones generales. Antes de eso eran más diciéndole, por ejemplo, es una conversación del comité con el Estado. Entonces, diciendo a los estados qué tienen que hacer para cumplir con el comité CEDAW, pero más que nada era sobre cuestiones procedimentales, cómo hacer los informes, cómo presentar los informes, etcétera. Pero a partir del 91, el comité empezó a hacer ya recomendaciones generales que son muy buenas y muy sustanciales. La recomendación general 19, que es la recomendación, digamos, primera que de verdad toca temas profundos, es sobre violencia contra las mujeres, del cual la CEDAW no habla, pero que entonces ellas hacen una interpretación de cómo es cómo la CEDAW sí incluye la violencia contra las mujeres. Y entonces ustedes pueden ver que hay muchos temas como la igualdad de remuneración, las mujeres y SIDA, las mujeres y la igualdad en el matrimonio, las mujeres en la vida política y pública, las mujeres y la salud. Y también el comité ha hecho lo que se llama puestas al día. Existe, ¿verdad?, la recomendación general 19, que que habla es muy cortita porque es la primera que hacen así ya sustancial, y entonces le hicieron una puesta al día con la recomendación general 35, que es sobre la violencia contra las mujeres, con todas las nuevas formas que han salido sobre la violencia contra las mujeres, y así ellas pueden no solo poner temas nuevos, sino poner al día temas que ya han trabajado. Y hoy, pues vamos entonces a hablar de esta recomendación en la que están trabajando actualmente y que ya hubo un día de discusión general. Siempre cuando están trabajando en una recomendación general, el comité abre la discusión para oír la opinión de todas las personas que quieran opinar
es abierto a toda la persona que se registre. Obviamente, para el conversatorio generalmente es mediodía, pero a veces, dependiendo del tema, puede ser todo un día y pueden participar oralmente o participar por escrito y así se pueden también tener una idea de cómo ese tema se está entendiendo o manejando alrededor del mundo. Y una vez que ya han terminado ese día se llama día de discusión general, tienen ellas reuniones para ver cómo están entendiendo y qué están haciendo. Hay una integrante o un integrante del comité que toma el liderazgo sobre ese tema y es el que va a ser primer borrador ya de la recomendación en sí y luego la adoptan. Si no es muy controversial el tema, la adoptan en la próxima reunión, la sesión que tenga. Entonces, esta que yo imagino que hay eso nos podrá explicar más María, pero debe haber mucho interés en esta recomendación y muchas que es su trabajo. Entonces, me imagino que va a pasar rápido y esperemos que salga para finales de noviembre o principios de diciembre de este mismo año. Con eso, entonces, ustedes pueden, si quieren saber más sobre cuáles recomendaciones ha adoptado el, el comité CEDAW, pueden ir a la página web del comité y ahí están todas las recomendaciones. Yo siempre les sugiero a todos mis estudiantes que leanlas, especialmente a partir de la 19, porque es verdaderamente todas esas recomendaciones generales hacen parte de lo que hoy es la CEDAW, que es como ustedes saben, un documento vivo que está todo el tiempo siendo interpretado a la luz de los nuevos avances en la ciencia, de los nuevos avances en los derechos humanos y, y así podemos tener el, un documento que les llama en un documento vivo que realmente pueda solucionar los problemas de discriminación de las mujeres en toda su enorme diversidad y en toda la diversidad de países que hay en el mundo. Entonces, gracias por escuchar. Si tienen preguntas, escríbanlas en el chat y cuando terminemos, yo se las voy a leer las preguntas a María y a Ágata y ahí seguiremos. Está programado para ser como de una hora, pero si tienen muchas preguntas o comentarios, pues lo hacemos un poquito más largo. Ahí las dejo con estas dos maravillosas compañeras. María, tienes la palabra. Bueno, muy bien, perdón, estaba también con problemas técnicos, pero buen día a todas y muchísimas gracias por por la organización y por por la invitación. No sé si Ágata, que está conmigo, puede compartir la Sí. pantalla porque vamos a usar una presentación que también la podemos dejar a disposición si es que fuera útil. ¿Ahí se ve bien? Creo que sí, al menos yo la veo bien. Bien. Así que imagino que sí. Bueno, un poco lo que anticipaba ya Alda, la propuesta es contar un poco sobre el trabajo que hacemos desde la campaña SheQual y de alguna manera cómo eso en este momento está relacionado con el proceso que está pasando en el CEDAW de cara al desarrollo de esta nueva recomendación general que el CEDAW ha iniciado. La campaña SheQual es una iniciativa que auspicia el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, que es una organización en la que las dos trabajamos, que es una organización regional de derechos humanos que trabaja en todo el continente americano, principalmente enfocada en la representación y la defensa de víctimas y grupos de víctimas que enfrentaron violaciones diversas de derechos humanos en la región ante el sistema interamericano, es decir, la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces, es una organización que quizás muchos pueden conocer por el litigio entre el sistema interamericano de derechos humanos, pero que a su vez tenemos en la cajita de herramientas un abanico amplio de estrategias que incluyen la forma en la que esas acciones de litigio se combinan y se coordinan con estrategias de incidencia, con estrategias de acompañar a distintos
grupos, organizaciones y de comunicación para empujar por la efectividad de los derechos en la región. A raíz de la importancia que tiene que los mecanismos internacionales ante los cuales representamos víctimas y ante los cuales además esperamos que coadyuven a desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de los derechos, es muy importante que estos mecanismos sean lo más efectivos, lo más legítimos y por supuesto lo más igualitarios y representativos posibles. Entonces, de ahí un poco es que nace esta iniciativa de la campaña Chicuel, que es una campaña que lo que busca es establecer la paridad de género en la integración de los órganos internacionales, todos los órganos internacionales, los tribunales internacionales, como puede ser la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana, la Corte Europea, los órganos de tratados de Naciones Unidas, las relatorías de Naciones Unidas, todos esos espacios internacionales que tienen como mandato desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional que puedan estar integrados en igualdad, con un criterio de igualdad de representación de género. Esa no es la realidad de lo que pasa. Si bien ha habido un montón de avance en este tema, por lo menos en ponerlo en la agenda y generar discusión, la verdad es que las mujeres estamos subrepresentadas en esos espacios internacionales. Cuando la campaña empezó, que fue en el 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene 7 integrantes, eran 7 varones, y eso pasaba, esa foto era la foto de un montón de otros espacios internacionales que están basados y fundados en el principio de igualdad, y entonces esa disonancia es muy importante y la campaña busca de alguna manera contribuir con otras voces a fomentar la igualdad en esos espacios. Entonces el propósito específico es contribuir a cambiar de alguna manera la forma que se determina qué personas acceden e integran esos puestos y que la igualdad de género en los espacios de toma de decisión sea uno más de esos criterios de decisión, ¿no? Sabemos que estos espacios tienen que estar integrados siempre por personas que respondan a criterios de independencia, de idoneidad, de autoridad moral, de conocimiento en las materias, y la igualdad de género debiera ser uno más de esos criterios para la integración de esos órganos, y eso es lo que busca la campaña. Cuando empezamos la campaña, que empezó en el 2015, la empezamos con una declaración, que la podemos también compartir en el chat, quizás haga después ir compartiendo algunos de los documentos que vamos mencionando, pero si no también están en la página web, que establece de alguna manera este principio y el cometido y lo que pensamos que tiene que pasar, y ahora les vamos a contar un poco de las estrategias que surgen a raíz de esa declaración. Bueno, creo que por ahí. Entonces, para darles un pantallazo inicial y después anclar el trabajo de la CEDAW, contarles que desde la campaña tenemos 3 estrategias principales. Para la primera, que Ágata les va a comentar más, tiene que ver con que para poder hacer estos cambios, esto tiene que ser un tema de interés, tiene que ser un tema que esté en la agenda y tiene que ser un tema sobre el cual tenemos que entender y conocer más. Es un tema que muchas veces no se discute, tampoco existen los números o los datos como para poder verificar y mirar cómo se ve esta subrepresentación y dónde está la subrepresentación y qué tiene de diversidad esa subrepresentación. Entonces, una primera estrategia de la campaña tiene que ver con generar esa discusión. Para eso nos interesa a nosotras primero, por ejemplo, alertar cuando hay vacantes, porque muchas veces esta información no se conoce, alertar y monitorear cómo están integrados estos órganos, especialmente en función de diversidad de género, generar esa información, analizar esa información y promover una mayor discusión sobre las causas y las consecuencias de la subrepresentación de mujeres en estos espacios. Entonces ahí le podemos contar un poco sobre qué hemos hecho sobre eso, y también hay otra información disponible o felices de compartirla en función del interés que haya. Y luego 2 estrategias más que tienen que ver con cómo hacemos para cambiar esos procesos de selección y cómo hacemos para que esos procesos de selección cambien en conformidad con el derecho a la igualdad en la representación de las mujeres, ¿no? Entonces, para eso tenemos estrategias que tienen que ver con
con trabajar con los estados, porque muchos de estos puestos, como muchos y muchas pueden saber, son puestos que requieren de la nominación por parte de un estado. Inician con una decisión de un estado de proponer un candidato o una candidata. Y lo que sucede muchas veces es que esa decisión pasa por un proceso que es absolutamente poco transparente, discrecional, y sobre el cual no existe información y tampoco existen criterios claros, y por supuesto que el balance de género no aparece como un criterio necesario en esa selección que hacen los estados. Entonces nosotros trabajamos para tratar de proponer que los estados tengan procesos de selección a nivel nacional que incluyan la transparencia, la participación de la sociedad civil, la igualdad de género, la diversidad, la representación como criterios. Y también que eso permee el proceso internacional, porque una vez que los estados nominan a sus candidatos o candidatas, esas personas son electas, votadas por los estados en el espacio internacional que corresponda, que puede ser la Asamblea General de la OEA, por ejemplo, cuando ahora van a elegir comisionados o comisionadas a la Comisión Interamericana, o la Asamblea de Estados Partes del CEDAW, o de otro órgano de tratado, o el Consejo de Derechos Humanos en el caso de relatorías, etc. Y en ese caso tampoco muchas veces es claro cuáles son los criterios. A veces las elecciones ocurren por intercambios de votos que son ocultos y secretos, y el balance de género no necesariamente es claramente uno de esos criterios, y para eso trabajamos. Y sobre todo, y acá es donde entra la importancia de esta recomendación general del CEDAW, para nosotras este es un tema de derechos humanos de las mujeres, es un tema que está centrado en el derecho a la igualdad, en la representación, y por eso es importante que los espacios internacionales como el CEDAW principalmente desarrollen en mayor medida el contenido de ese derecho. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance de ese derecho? ¿Y cuáles son las obligaciones que derivan a los estados a raíz de que eso sea un derecho? Y eso es lo que esta recomendación general del CEDAW genera un enorme espacio para poder trabajar. Entonces con eso te dejo, Ágata, que comentes rápidamente sobre algunos de los datos que puedan ser de interés para después seguir. Dale, gracias. Bueno, como les mencionó María recién, uno de nuestros objetivos, y el primero que vamos a profundizar un poco, es la importancia de concientizar sobre este tema, de ponerlo en agenda, y específicamente apoyar a las mujeres, acceder a estos puestos internacionales, y desde la campaña estamos orientando estas estrategias especialmente a las mujeres que forman parte del sur global. Y para eso llevamos adelante distintas acciones. En primer lugar, también como les mencionaba María al principio, algo que se identificó cuando se lanzó la campaña fue la falta de datos disponibles y accesibles sobre cuál era la situación actual de la composición de estos órganos. Entonces, GICWAL lo que hace desde el 2015 es monitorear alrededor de 91 órganos internacionales, y eso implica que alrededor de 2 veces por año se actualizan los números de todos esos órganos desagregados por género, y publicamos esa información en nuestra página web de distintas maneras. ¿Por qué distintas maneras? Porque el tener el dato de por sí solo hay veces que no alcanza para llegar o aportar a esas discusiones o a esos debates que estuvimos mencionando anteriormente, que lo que tienen como finalidad es justamente esto, crear mayor conocimiento sobre el tema y acercarlo a redes de personas, y especialmente de mujeres, que tal vez no tienen tan accesible esta información. Una de las maneras en las que presentamos los datos, acá les trajimos unos ejemplos, es lo que nosotros llamamos el GICWAL Ranking. El ranking de GICWAL se hace una vez por año, y lo que hacemos con la información que monitoreamos continuamente es mostrarla de otra manera. ¿Y de qué manera? Lo que hacemos es ver cuántos nacionales desagregados por género de todos los países del mundo están ocupando puestos en estos órganos internacionales. Y esto tiene distintas razones. Una de ellas es, primero, para entender cómo es que se divide el mapa de alguna manera, ¿no? Cómo es, si tomamos en cuenta los grupos regionales de Naciones Unidas, dónde es que hay más mujeres y más varones también por grupos regionales. Y esto nos puede ayudar a entender un poco más cuándo es que los estados están nominando o no, cuál es el interés de los estados para nominar para determinados puestos, y entender también las tendencias que tienen los estados para nominar.
personas para ocupar estos puestos. Esto también sirve de alguna manera como argumento para demostrar que muchas veces los estados terminan nominando más varones que mujeres, y esta data anteriormente no estaba, era una intuición que se tenía, y desde la campaña lo que se propuso es justamente generarla y hacerla pública, ¿no? Bien. Otra de las cosas que hacemos para fomentar a estas instancias de debate es llevar adelante investigaciones, que no siempre las llevamos de manera unilateral desde la campaña, sino que varias veces también los hacemos en sintonía con universidades. Trabajamos, por ejemplo, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con la Universidad de Berkeley, con la Pontificia de Perú, para llevar adelante distintos estudios. Por ejemplo, uno relacionado a lo que es entender las tendencias de los estados al nominar. Con la Facultad de Derecho de la UBA estudiamos dentro de un periodo de más o menos 10, 15 años cuáles fueron las nominaciones que hicieron varios de los estados de la región de Latinoamérica a distintos órganos internacionales, para entender justamente cuántas mujeres y cuántos varones fueron nominando con el paso del tiempo y a qué órganos lo fueron haciendo. Como les decía, uno de los aportes fundamentales que tiene la campaña es justamente esto, la producción de data, y con la data evidenciar las situaciones actuales y también históricas, porque lo que hacemos también es generar como un repositorio de la data, digamos, de esa forma, generando data sobre las composiciones históricas de estos órganos. Y esto lo que nos hace es poder ver, por ejemplo, esta foto que les mostramos acá, que es los números que había o que estaban disponibles en el 2015 cuando la campaña se lanzó, y cuáles son los números actualmente. Esto nos sirve para varias razones. Una de ellas es para ver el progreso que fue ocurriendo en distintos espacios, y el otro es también evidenciar que muchas veces hay retrocesos en estos lugares también. Entonces, tener esta data y poder mirarla con una perspectiva histórica nos sirve para no solo quedarnos con una foto actual, sino entender qué es lo que fue sucediendo con el paso del tiempo, teniendo en cuenta las elecciones que ocurrieron, por ejemplo, en un determinado órgano. Como mencionaba María anteriormente, hoy en día que hay elecciones en la Comisión Interamericana, y nos sirve saber cómo es que en los otros periodos la comisión estaba compuesta, y si hubo retrocesos o avances en alcanzar la paridad de género en ese órgano. Bueno, simplemente para hacer más gráficas, cuando comenzó la campaña y monitoreamos la composición de los tribunales internacionales, las mujeres no superaban el 17%, y hoy en día podemos hablar de que ese número se incrementó un 34%. Y en el caso de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, algo que tal vez es interesante destacar es que el año pasado, en junio del año pasado, se alcanzó la paridad en este espacio, en los procedimientos especiales, y bueno, se superó el 50% de la participación de mujeres en los procedimientos. Les compartimos también, les trajimos algunos otros gráficos para que puedan ver cómo es que presentamos esta información y cuáles son los órganos que monitoreamos, porque hay muchos más órganos internacionales, y que de hecho son discusiones que vamos teniendo en la campaña de cuáles sumar y cuáles no para monitorear, también por una cuestión de capacidad para poder mantener actualizada toda esa información. Pero bueno, acá pueden ver cómo es la composición actual de los tribunales internacionales que monitoreamos, y esto está desagregado por género, y también está el comparativo, como les decía anteriormente, con el 2015. Bien. Algo en lo que me quería detener antes de pasar a los próximos dos objetivos es contarles, como les decía anteriormente, lo que pasó el año pasado en los procedimientos especiales de Naciones Unidas, en donde en junio del 2022 se alcanzó la paridad, y hubo como dos elecciones muy particulares, que fueron la de la Relatoría contra la Tortura y la Relatoría para la República Democrática de Corea. La Relatoría contra la Tortura el año pasado fue ocupada por primera vez por una mujer desde su existencia, que fue en 1985, y que fue ocupada por 6 mandatos de varones. Esto porque se los cuento, porque en la
lo que les quería mostrar es que otra de las cosas que hacemos desde la campaña es difundir las vacantes que hay disponibles en estos órganos. Esto también colabora al objetivo de concientizar y poner esta discusión en la agenda y llevar el tema y acercarlo a redes y específicamente redes de mujeres que tal vez no están familiarizadas o que no tienen del todo la información sobre esto, porque entendemos que muchas veces circula en determinados círculos y que a veces la información no es del todo accesible, y esto fue progresando con el tiempo y fueron habiendo avances, pero bueno, una de las cosas que hacemos de la campaña, y si ustedes nos siguen en redes, van a poder ver que estamos alertando constantemente de los puestos y las vacantes disponibles. María, si querés seguir con los otros dos objetivos, así llegamos a tiempo. Sí, sí, claro, gracias. Dale. Bueno, entonces creo que un poco retomando lo que decía al principio, toda esa cantidad de información y mayor discusión, y también mayor discusión sobre lo que son los obstáculos, sobre lo que es el impacto, sobre lo que significa la representación y la interseccionalidad en esa representación. Todo esto tiene que de alguna manera luego plasmarse en que eso haga parte de los procesos de selección de estas personas, que hoy por hoy no es lo que sucede. Y voy a volver a lo que les decía al final sobre que para nosotros esto es un tema del derecho a la igualdad en la representación de las mujeres, y que por eso el desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos es tan importante, y el trabajo con los órganos que tienen la capacidad de contribuir a ese desarrollo. Entonces, si querés pasar a ahí, contarles un poco que esto que está pasando en el CEDAW, y donde vamos a desembocar ahora, que sé que es el punto central, no está pasando tampoco como en un vacío, sino que además, al menos desde nuestra perspectiva, con los temas que nosotras seguimos, que es la representación internacional, también está pasando en otros espacios. Estas discusiones están pasando en otros espacios, y creo que es importante tener un poco en el radar eso, porque una de alguna manera va a influir o contribuir a la otra. Entonces, un desarrollo bien interesante para conocer sobre este tema es lo que pasó y ha pasado en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que desde en el 2019 por primera vez adoptó una resolución en la que expresa preocupación por la falta y la ausencia de mujeres en los espacios internacionales de Naciones Unidas, en los espacios de derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, encomienda una serie de medidas, y entre esas medidas le pidió a su comité asesor del Consejo a su comité asesor, que prepare un informe que analice los obstáculos, las consecuencias y las buenas prácticas, y que prepare recomendaciones para superar la subrepresentación de mujeres. El Consejo de Derechos Humanos le pidió al comité asesor que prepare ese informe en asocio y colaboración con el comité del CEDAW y con el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica, que es una especie de un procedimiento especial. Entonces, esos tres espacios de Naciones Unidas claves trabajaron en este informe, que se presentó finalmente en el 2021, que tiene un análisis muy interesante de cuáles son los sustentos del derecho a la igualdad en la representación, especialmente en la representación internacional, cuál es el impacto de que las mujeres no estemos representadas en igualdad y en toda nuestra diversidad en esos espacios internacionales, y cuáles son algunas de las recomendaciones más importantes a tener en cuenta. Entonces, capaz que otra cosita que puedes hacer, Ágata, es compartir el link al informe en el chat, por si a alguien le interesa conocerlo y mirarlo. El inconveniente que tengo es que como estoy compartiendo pantalla yo, no puedo Ok, irme de la pantalla, pero luego se los hacemos llegar, si no, de alguna manera. Exacto, le podemos hacer llegar Sí. todas las organizadoras quizás como un set y un paquete, tanto con con la presentación como los enlaces, que puedan ser interesantes. Pero este informe del comité asesor de alguna manera
en el que el CEDAW ya trabajó y ya colaboró, está poniendo un montón de temas que van a ser relevantes para esta recomendación general, o que nosotros esperamos que sean relevantes para esta recomendación general que el CEDAW va a estar avanzando, porque al generar recomendaciones que están basadas en esa interpretación del derecho a la igualdad, le están dando contenido a la obligación de los estados de promover la igualdad de género en estos espacios. A su vez, si querés pasar, Ágata, eso que pasó en el Consejo de Derechos Humanos no se quedó en Naciones Unidas, sino que de alguna manera ha tenido impacto en la OEA. El año pasado, los estados miembros de la OEA en Asamblea General adoptaron una resolución que estableció por primera vez que la paridad de género debiera ser un criterio para la integración de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Y lo hacen además en un momento que por primera vez en la historia tanto la Comisión como la Corte tienen paridad. Esta resolución, de hecho, reconoce el informe del Comité Asesor y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que les comentaba antes como avances, como desarrollos interesantes que le fomentan a adoptar esta resolución, y con base a eso le piden a la Comisión Interamericana de Mujeres que le presente en la Asamblea General, que va a ocurrir ahora en junio de este año, un informe con una evaluación de la situación en la OEA respecto de la Comisión y la Corte, buenas prácticas de la región y recomendaciones para garantizar no solo la paridad de género, sino también el balance geográfico y el de otros sistemas jurídicos que son criterios relevantes para la integración de la Comisión y la Corte. Entonces, esto para decir que esa discusión también está pasando en la región respecto de los órganos interamericanos y que esperamos pronto se presente este informe. De hecho, este informe la CIM lo presenta mañana en la CAJP, en la OEA, por primera vez. Así que a las 2 de la tarde, y es pública la presentación por si les interesa participar. Entonces, en el marco de eso, está pasando esto que Alda inicialmente ya introducía respecto del comité CEDAW y la propuesta de desarrollar una nueva recomendación general, que va a ser la número 40, sobre, y este es el título que le puso el comité, la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones. El comité creo que anunció esta recomendación general sobre finales del año pasado, o por lo menos ahí fue que la conocimos nosotras, y tuvo ya una primera discusión abierta y pública sobre esta recomendación, que es una especie de como del puntapié inicial del proceso de desarrollo de la recomendación general, para la cual se abrió una oportunidad de recibir aportes escritos de personas y organizaciones y colectivos interesados en el tema, y también de participar con exposiciones orales en esa sesión en Ginebra, que fue el 22 de febrero. Para poder lanzar, como iniciar esto, el CEDAW publicó una nota conceptual sobre por dónde están pensando, cuál es el marco de lo que están pensando en el desarrollo de esta recomendación general, que creo que es otro de los enlaces que les podemos compartir, porque es una nota conceptual bien interesante para entender por dónde va rumbeado este proceso de desarrollar el contenido de este derecho. Algunas de las cosas que dice esa nota conceptual, que para mí son interesantes, además de sistematizar básicamente, bueno, cuál es el estado del arte de esta discusión en distintos espacios, la nota conceptual dice, por ejemplo, que es muy importante a través de este ejercicio de la recomendación general tratar de cambiar el paradigma de lo que significa la representación igualitaria de mujeres, y no solo la participación, sino efectivamente la representación, y por qué eso es importante. Habla también de que es importante la recomendación general para tener una visión global, interseccional e igualitaria de lo que significa la participación de todas las mujeres en esos espacios. Habla también de que esta recomendación general va a ser importante para identificar los distintos obstáculos y la forma
que este derecho, que principalmente está anclado en los artículos 7 y 8 del comité, se vincula con los otros derechos. Entonces, ¿de qué manera el acceso a la representación y la participación está afectado y tiene que promoverse en conjunto con todos los otros derechos porque es la forma de contribuir a la igualdad? Y habla también de que la propuesta es identificar buenas prácticas y a su vez hacer recomendaciones concretas a los estados sobre lo que significa promover la igualdad, la representación en los sistemas de toma de decisiones. Así que creo que esa nota conceptual es muy importante. Nosotras entendemos, ahora les cuento un poco más de lo que fue nuestro aporte y qué es lo que nosotros estamos haciendo sobre esa recomendación general, pero la información que tenemos por el momento respecto de este proceso, que no sé si el CEDAW ha hecho algo más público sobre cuáles son las etapas, pero normalmente mirando cómo han sido los desarrollos de recomendaciones generales de años pasados, entendemos que la recomendación general va a pasar como por dos momentos. Y que esos momentos pueden llegar a ocupar 2 años, o sea que quiere decir que la recomendación general empezó ahora y podría llegar a estar adoptada al término de 2 años. Este primer año va a estar o podría estar como enfocado en recibir insumos por parte, que el comité reciba insumos de distintos sectores, de distintos espacios y de todo el mundo sobre los distintos aspectos que le interesa desarrollar en esta recomendación general. Y para eso, al menos con la recomendación pasada, vimos que se celebraron distintas reuniones con asocios y demás de expertos y expertas contribuyendo al proceso. Y luego, con un borrador hecho ya sobre la recomendación general, se pone a disposición para realizar consultas. Y al menos con la recomendación pasada vimos que se hicieron consultas regionales y subregionales con los distintos borradores. Y creo que eso es bien importante para estar atentas porque de seguro debería haber una consulta regional en nuestra región, en las Américas. Y antes de iniciar el webinario justamente comentábamos que es muy importante, nos parece a nosotras, la participación de nuestra región en este proceso, por la riqueza que ha tenido la discusión de la participación igualitaria de mujeres en distintos espacios de toma de decisión en nuestra región. Y bueno, lo importante que sería que esas buenas prácticas y desarrollos sean tenidos en cuenta, y también la mirada de lo que eso significa para la región. Entonces, un poco para contar cuál ha sido, qué nos parece a nosotros importante de este proceso para el tema que miramos desde la campaña. O sea, obviamente la recomendación general está mirando la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Eso trasciende ampliamente el foco de la campaña, pero genera, y por eso lo remarco, la oportunidad de estar pensando en lo importante que es este desarrollo para la participación de mujeres en todos los espacios, desde los espacios en el Estado, en la Administración de Justicia, no sé, o sea, todos los espacios en los que sabemos que es muy, muy crítica la participación igualitaria de las mujeres, que se han habido avances, pero que todavía los números no lo reflejan, y que esta discusión podría de alguna manera ayudar a establecer con más claridad. Pero en esos espacios también, para nosotras, están incluidos los espacios internacionales. El artículo 8 de la CEDAW, de hecho es el único artículo de un tratado específico que se refiere a la igualdad de la representación de las mujeres en los espacios internacionales. Lo que dice es que las mujeres tenemos el derecho a participar en igualdad en los espacios internacionales, tanto representando a nuestros gobiernos como en el trabajo de las organizaciones internacionales. Este es un artículo que se ha desarrollado muy, muy poco por parte del CEDAW, pese a que afuera existen desarrollos, tanto en una recomendación general anterior, que es la 23, como en distintos momentos en los que el CEDAW ha desarrollado el contenido de este artículo, pero la verdad es que lo ha hecho muy poco sobre qué significa eso, cuáles son los espacios internacionales, qué significa que las mujeres tengamos derecho a participar de esos espacios en igualdad,
Y entonces, ¿qué significa, qué es lo que tienen que hacer los estados para promover ese derecho? Desde la campaña SeQual hemos estudiado ese artículo, entonces otra de las cosas que podemos compartirles es un paper, un estudio que fue preparado por Claudia Martín, que es una profesora que hace parte del secretariado de la campaña, donde establecemos qué significa para nosotras ese artículo. Y entonces lo que nosotros pensamos, y fue lo que hicimos en esta sesión de febrero, fue presentar un aporte escrito y un aporte oral, que también les podemos compartir si es de interés, sobre de qué manera el comité CEDAW debiera aprovechar esta oportunidad de la recomendación general para desarrollar ese contenido del artículo 8 a la par del artículo 7 y en la forma en la que se coordina y se combina con el articulado completo del CEDAW. Bueno, creo que por ahí eso. Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotras pensamos que sería muy importante establecer en la recomendación general, ¿no? Que aborde de manera expresa el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a los puestos de los órganos internacionales de justicia como un elemento clave del derecho sustantivo a participar en la labor de las organizaciones internacionales en virtud del artículo 8. ¿Por qué? Porque eso no es claro. O sea, el articulado es bastante claro, pero al decir a representar el gobierno y para trabajar y participar en el trabajo de las organizaciones internacionales, no es necesariamente todo claro cuál es el alcance de eso. Hay mucho más claridad de que ese artículo incluye, por ejemplo, el derecho de las mujeres a participar en igualdad en los espacios diplomáticos. Y obviamente eso no sucede porque si miramos los números de las representaciones diplomáticas, las mujeres también estamos muy, muy, muy subrepresentadas. Pero no es del todo claro que incluya estos espacios de justicia internacional que son tan críticos y donde las mujeres estamos representadas. También nos parece que es importante la recomendación general para dar mucho más contenido al derecho a la igualdad y qué significa la igualdad en la representación y cómo la podemos medir y cuáles son las medidas que los estados tienen que tomar para poder llegar a esos estándares y no solo llegar, sino también sostenerlos. Que un poco los números que a nosotros les contaba Ágata al principio, lo que nos muestra es que muchas veces los niveles de representación de mujeres aumentan y parece haber progresos, pero esos progresos son muy difíciles de sostener. Y cuando hay elecciones nuevamente se vuelve de vuelta para atrás. Entonces no es tanto llegar hasta ahí, sino también sostenerlo y volverlo una realidad. Entonces creo que Ágata... Bueno, eso. Entonces creo que un poco por ahí teníamos la presentación de lo que está pasando en el CEDAW, y creo que es muy importante que se conozca este proceso, que se esté atenta, y las organizaciones que quizás, o sea, ya tienen participación con el CEDAW porque participan en los espacios de examen de sus países a través de informes sombras, o quizás organizaciones que están pendientes de los casos, u organizaciones que pueden circular, que estén atentas a este proceso. Creo que es un proceso muy importante para participar, para contribuir, para estar alertas a las discusiones y todos los matices que esta recomendación va a traer, a los que hay que contribuir. No sé ahí si quieren, si podemos ver algunas Sí, preguntas. si tienen alguna pregunta o algún comentario, podemos leerlas por el chat. Ay, perdón, muchísimas gracias, estuvo interesantísimo. Y creo que yo quiero resaltar dos cosas. Una es que vean que todo lo que está, que está de las contribuciones escritas se pueden encontrar también en la página web del Comité CEDAW. Entonces pueden leer no solo de esta región y no solo de lo que dijo la campaña y cuál, pero también lo que han dicho otras contribuciones en español, y después habrá también en francés y en ruso y en árabe y en los otros idiomas que estén ahí. Entonces, sí nos gustaría montones que nos compartieran todo lo que dijiste, María, porque es muy importante. Pero esto quiero también ampliarlo para cualquier recomendación. Siempre que haya
en discusiones generales en la CEDAW se abre el espacio para que mande la sociedad civil y otros organismos, manden sugerencias de qué es lo que debe contemplar esa recomendación y ser mucho más participativa y que de verdad responda a las necesidades de las diferentes mujeres, porque el CEDAW es sobre los derechos de las mujeres, sobre las mujeres en todas partes del mundo. Y esto quedó clarísimo porque ustedes ven que con un ejemplo pueden ver cómo se puede participar en otras recomendaciones que se harán a futuro y pueden también leer las que hubo de recomendaciones pasadas, donde están lo que dijo si quiere hacer una investigación, por ejemplo, sobre la situación de las mujeres indígenas en el mundo, pueden ir al día de la declaración, de la discusión general sobre esa recomendación general 39 y esta también que es tan importante para entender mejor. A mí una cosa que me encantó que dijiste, María, es que es para aclararnos sobre lo que significa la igualdad, no solo en la representación, sino lo que significa la igualdad, cómo la vivimos, cómo podemos participar. Sin la participación de mujeres, la igualdad es imposible. Entonces, esto es muy importante y espero que de verdad nos ayude a entender mejor esto es lo que yo llamo la Carta Magna de todas las mujeres, que es la CEDAW. Y gracias por esta magnífica presentación que nos enseña cómo poder utilizar la CEDAW para lograr diferentes puntos que queramos resaltar, digamos, o para lograr ciertos derechos específicos para ciertas mujeres o para todas las mujeres, etcétera, porque también se pueden hacer, no sé si lo dije al principio, recomendaciones sobre un subgrupo o una subcategoría de Claro. mujeres, como son las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, o puede ser una recomendación general que va dirigida a la comprensión de la igualdad de todas las mujeres. Entonces, eso es muy importante. Y quería también decirles que en las consultas regionales no son siempre. Depende del dinero que se tenga y depende si a un gobierno le interesa mucho que puede permitir hacer una consulta regional, porque el comité CEDAW, como todos los comités de Naciones Unidas y los grupos de trabajo y los procedimientos especiales, no tienen plata, no tienen dinero. Entonces depende de que se consiga dinero para hacer una consulta regional y así es que ustedes también, quienes están aquí oyendo, pueden ver cómo se organiza una universidad. Podría invitar una universidad de la región, puede invitar a dos miembros del comité a que hablen sobre esta recomendación. Y sí fijarse también que a veces se cierra ya la recepción de sugerencias o documentos escritos sobre lo que se debe tener en la recomendación. Y ellas generalmente a mí me parece que le hacen mucho caso a todo lo que escribe, pero tampoco se puede mantener abierto toda la vida, ¿verdad? Hay un momento que hay que cerrarlo. La persona que está liderando la recomendación, porque cada vez es una de las integrantes o uno de los integrantes diferente del comité, es quien hace el primer borrador y ya después se reúnen y votan. Ahora sí, como les decía antes, si es muy controversial, entonces puede ser que dure un poco más. Yo tengo la esperanza de que como esta no es tan controversial, que se va a poder adoptar ahora este año, pero si no, pues el año entrante, porque generalmente duran 1 o 2 años y hay recomendaciones generales que han durado 10 años, etcétera, o sea, por controversial o porque se tienen diferentes entendimientos de lo que es, por ejemplo, el A25, que es lo que son las acciones afirmativas. Esa no solo es controversial, sino que el, el conocimiento que se tiene sobre las acciones afirmativas es distinto en diferentes culturas, en distintos países, entonces ellas tienen que ver cómo hacen para que sea para todos los países. No pueden hacer recomendaciones generales que sea solo para una región del mundo o solo para un país, entonces tienen que también ver que sea universal, que sea para todos los estados. Entonces, había una pregunta al principio que yo no sé si la viste, María, pero sí dice cómo, Sí, sí. ok, Sí, con gusto la respondemos, creo que es de Yarin Sin Resendiz Camacho, que dice cómo podríamos sumarnos en la campaña o trabajar en conjunto.
que es presidenta del Observatorio Nacional por la Igualdad y Equidad de Género ACE en México. Bueno, muchas gracias por la pregunta, y fantástica pregunta, porque bueno, es lo que más nos gusta. La campaña, la campaña, o sea, creo que genera diversas oportunidades de poder colaborar. Para nosotros, por ejemplo, algo que es muy importante es lo que decía Agatha al principio de que generamos datos. Esos datos solamente son útiles en la medida que esos datos se usen y se difundan, y se analicen y se discutan y se vuelvan relevantes para promover cambios, políticas y demás. Entonces, creo que una cosa muy básica para poder colaborar es que nosotros ponemos esos datos a disposición. También generamos como especies de newsletters, periódicos con información relevante sobre lo que la campaña hace o las oportunidades estas. Por ejemplo, se abre tiempo para colaborar con la Recomendación General del CEDAW, o hay un plazo para mandar información. Toda esa información nosotros la movemos o por redes o por nuestro newsletter o por el website, entonces invitación muy abierta a que lo sigan, que nos contacten cuando ven algo que es útil y relevante, y que nos ayuden a difundirla, porque un tema muy importante es que, o sea, las mujeres tienen que aspirar a estos puestos, ¿no? Y no es un problema de falta de mujeres ni capaces ni interesadas, eso nunca va a ser un problema, pero sí nos interesa mucho que la información llegue cada vez a más y más y más mujeres, porque también para diversificar las candidaturas que puedan haber, porque también eso hace parte de la igualdad y la representación. Entonces, creo que eso es una primera manera de colaborar. Nosotros también trabajamos un montón con universidades. Algunos de los informes que hemos hecho han sido por el trabajo de estudiantes realmente, porque la campaña es muy chiquitita. Entonces, esos asocios también son clave, una invitación también abierta a que nos contacten desde esos espacios en los que podamos contribuir. Y lo otro que a mí me parece que es súper importante es que lo que buscamos de la campaña y promovemos, primero que está construido sobre la base de lo que muchas otras han hecho antes y lo que otras iniciativas hacen para promover la igualdad de mujeres en otros espacios de toma de decisión, y viceversa. Buscamos y a veces nos pasa y nos alienta un montón cuando algunos de los desarrollos que hacen en la campaña son útiles para pensar en la participación de mujeres en las judicaturas nacionales o en, no sé, los parlamentos. Entonces, porque en definitiva la discusión de fondo es la misma. Entonces, si hacen parte de esas discusiones en otros espacios, creo que también hay una oportunidad de que aprendamos todas juntas, ¿no? Y que movamos la agenda de esa manera. Pero bueno, ahí veo que Aga puso nuestros correos en el chat a disposición para seguir la conversación. Creo que estás en silencio, Alda. Sí, vi que me había silenciado. Que este también va a ser, como fue grabado, entonces podemos mandárselo a quienes nos escriban y digan que les interesa oírlo otra vez, porque esa información a mí me parece tan importante y que se puede utilizar, como acaba de decir María, para la judicatura, para un sindicato, o sea, las ideas, ¿verdad? De que como las mujeres tienen derecho a participar igualitariamente en los liderazgos de cualquier organización, también de una organización de la sociedad civil o de una organización de derechos humanos, que muchas veces tienen muchas mujeres trabajando, pero en el liderazgo están puros hombres. Entonces se puede utilizar, seamos creativas en utilizar esta información tan importante que tiene la campaña para otros espacios. Aquí hay una pregunta de Ana Vinuesa sobre, que me parece muy importante, cómo mantener la paridad. Si logramos la paridad, ¿cómo hacer para mantenerla? Si ustedes tienen algunas ideas, sugerencias, etcétera. Creo que esa es la cuestión. O sea, las dos cosas son la cuestión, pero creo que por eso los cambios, por lo menos nosotros desde donde lo vemos, o sea, por eso los cambios institucionales son importantes. Porque las instituciones tienen que cambiar, las instituciones o sea, tienen que pasar a considerar
la igualdad de género en la representación como la norma, como lo que hace que esa institución realmente sea representativa, entre otros factores, que funcione bien y que tenga impacto. Entonces, por eso a nosotros nos parece tan importante el foco en los procesos de selección, al menos para los puestos que nosotros monitoreamos, porque nos damos cuenta que si los procesos de selección no cambian, los avances que logramos son muy difíciles de sostener, porque en definitiva dependen de acciones muy concretas. Muchos de los avances que hemos visto resultan porque han habido esfuerzos nuestros desde Segilo, desde GICUAL, en comunidad con un montón de otros actores, de poner el tema en la agenda, poner la presión de que las mujeres tienen que estar nominadas y también que tienen que ser electas, pero esa no debiera ser la regla debiera ser que eso pase a ser un criterio, ¿no? Entonces, creo que hacia ahí es donde tendría que ir la discusión y ojalá, creo que esta recomendación general genera la oportunidad esperamos que el CEDAW contribuya a eso, incluyendo, como decía Alda, construyendo sobre lo desarrollado antes, sobre lo que son las acciones afirmativas y cuál es el impacto de esas acciones afirmativas y qué es la paridad y cuáles son las medidas que debieran implementarse. Así que no sé si tengo todas las respuestas, pero creo que tenemos que justamente generar esas propuestas. Muchas buenas prácticas surgen de la región. De nuestra región hay una riqueza enorme de buenas prácticas en la región. Entonces por eso a mí me parece tan importante que nuestra región participe en esta discusión, porque si nosotros miramos lo que se ha hecho en judicaturas, en parlamentos, en otros espacios en nuestra región, ahí tenemos un abanico enorme, por lo menos de opciones, de buenas prácticas, y eso es lo que habría que me parece rescatar y promover. Sí, y de malas prácticas también, porque yo creo que se ha También, aprendido, por también. ejemplo, Argentina, que fue de los primeros países que puso la cuota para mujeres, después vieron que, no, que tenía que ser con las CIPER, que después se va reconociendo cosas. Por ejemplo, nosotros en la Corte Penal Internacional pusimos el representación equilibrada de hombres y mujeres en la corte, y veo que se ha mantenido a través de los años, lo cual fue una gran ganancia, porque querían poner así una cuota y nosotros nos opusimos a que fuera así, pero todavía a veces hay que ver, bueno, qué es lo que llaman equilibrado, porque a veces un presidente de una corte dice que equilibrado es que haya una mujer, porque ya está equilibrado, Claro. hay 8 mujeres y 8 hombres y una mujer, entonces está equilibrado. Y otra cosa que es ya mi última sugerencia es también ver que los números pueden estar sesgados en el sentido de que en los órganos de tratado y en los procedimientos especiales hay unos que están puros mujeres, entonces le suben el número, pero no quiere decir que están paritarios dentro de los diferentes órganos. Por ejemplo, en el que yo estuve, que fue en el grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas, éramos puras mujeres y siguen siendo puras mujeres, y claro, eso sube la cantidad de mujeres que hay en los procedimientos especiales cuando hay otros que tienen solo 2 o 3 mujeres. Entonces, pero sí, y es el problema que nos decían, bueno, entonces pongamos paridad en nuestro grupo, ¿no? Porque si entonces hasta que no estén los otros, de último vamos a poner paridad en la CEDAW y en el grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres cuando se haya logrado la paridad en los otros. Pero sí, todas esas cosas hay que pensar, y yo creo que es muy importante aprender de los errores, de los equívocos o de los faltantes que hubo en muchos países que se puso, ¿verdad? Mujeres, y entonces en el Parlamento las mujeres entraban y después se retiraban para que quedara el esposo o el sustituto o el que seguía, y eso también hay que ver. Entonces si una mujer renuncia, tiene que ser otra mujer la que la sustituye. Y así muchas cosas se van aprendiendo. Entonces, si Exacto. no hay más preguntas, podemos terminar aquí. Muchísimas gracias por esta magnífica, me tiene toda emocionada. Hace tiempos que no me emociono tanto. Entonces, muchas gracias por apoyarnos a la campaña Igual, y a Ágata y a María por venir personalmente a darnos este magnífico seminario, y espero que todas pidan cosas para seguir y para que trabajen con la campaña para ayudar a que las mujeres lleguemos a poder tomar las decisiones importantes en el mundo. Gracias a Gracias, todas. gracias por la invitación y gracias a todas.